Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Dispongamos nuestros corazones, dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestras Biblias para escudriñar las Escrituras, escuchar el mensaje de Dios, su palabra viva. Abramos nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulos 1 al 4. Jonás, profeta pródigo. La gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Así que si no te cae bien algún hermano cristiano, ora por él el doble, no solo por causa de él, sino por ti mismo, para que puedas ser sanado. Exposición bíblica presentada por el pastor Luis Germán Díaz. Me encanta mucho saludarlos, amada Iglesia de Cristo. Voy a invitarlos a que oremos un momento, por favor. Padre Celestial, gracias porque tú nos has enseñado a ser muy responsables en nuestra vida. Aún nuestros padres que nos han regalado nos enseñaron a ser responsables en el estudio, a ser responsables en la universidad, a ser responsables, Señor, con los compromisos que hemos adquirido, ya sea con un banco, con pagar la hipoteca, con el arriendo, con los servicios. Responsable, Señor, en el cuidado de nuestros hijos, en el criarlos, en el levantarlos. Responsable, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por ello. Gracias por tu inmenso amor para con nosotros. Gracias porque en este tiempo de virus, de pandemia, Señor, tú nos has cuidado. Has estado ahí como un poderoso gigante, dándonos pan para comer, dándonos la provisión diaria, Señor, mostrando que tú eres fiel, mostrando, Señor, que tú eres autosuficiente y que tú nos puedes proveer de las maneras más increíbles y utilizar a las personas que menos pensamos, que menos imaginamos, porque tú tienes el control. Por eso, Señor, nos deleitamos en tu palabra, porque tu palabra es ese libro santo, maravilloso y único, escrito desde casa, para nosotros tus escogidos. Porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Porque tú, Cristo, entregaste tu vida por nosotros. Derramaste tu preciosa sangre en la cruz para comprarnos. Y tú, Espíritu Santo, todo el tiempo perseveras con nosotros. Por eso es posible la perseverancia de los santos, solo porque tú perseveras con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la Iglesia universal, por tu Iglesia, Cristo. Cuídanos, protégenos y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir, por favor, al libro de Jonás. Vamos a tratar de estudiar estos 4 capítulos de Jonás. Es un libro para estudiarlo durante varios meses. Voy a tratar de resumirlo un poco para que nos deje una enseñanza clara a usted y a mí. Y voy a decirle algo. Yo sé que usted y yo nos sentimos orgullosos por ser muy responsables en el trabajo, orgullosos por mantener bien la casa, orgullosos por pagar puntualmente los créditos que tengamos, orgullosos de ser buenos estudiantes, de sacar buenas notas, orgullosos de tener buenos hijos y muchas cosas más. Pero yo quiero hacerle en este momento una pregunta. ¿Qué tan responsable es usted en su relación con el Dios de Israel? Dígame, ¿qué tan responsable es usted como embajador de Cristo? Permítame decirle, ¿qué tan responsable es usted en su oración diaria? Recuerden que hemos estudiado que la Biblia nos enseña a orar al menos 1 hora al día, a solas con Cristo, Dios de gracia.
Dígame, ¿qué tan responsable es usted en la lectura de la palabra? Usted puede decir, yo soy muy responsable porque cada día aparto un tiempo para leer la bendita palabra de Dios que es eterna, que es inmutable, que no cambia, porque el cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Qué tan responsable es usted en cuidar su iglesia local, el cuerpo de Cristo? Y le puedo enumerar cualquier cantidad de preguntas. ¿En qué tan responsable es usted en evangelizar? ¿Qué tan responsable es usted en discipular? ¿Qué tan responsable es usted con su alma? ¿Qué tan responsable es usted en buscar la santidad por encima de todas las cosas? Bueno, y vamos a estudiar a Jonás, que se le llama profeta pródigo, porque fue Jonás alguien que actuó con irresponsabilidad, y su irresponsabilidad trajo malas consecuencias, pero también su arrepentimiento responsable trajo bendiciones a cientos de miles de personas. Y el libro de Jonás es una narración histórica, no es una parábola, donde Nínive, un pueblo pagano, un pueblo enemigo de Israel, se arrepiente a la predicación de un profeta extranjero. Y este es un libro muy interesante porque mientras Israel, que se jactaba de ser pueblo de Dios, no se arrepentía a la predicación de tantos profetas que Dios había mandado. Por eso Jonás es una extraña paradoja. Un profeta de Dios, pero un fugitivo de Dios. Un profeta que predica del arrepentimiento, mas no desea que su enemigo se arrepienta. Y vamos a ir a Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás significa paloma, es algo bien interesante. Hijo del profeta Amitai, por la época de Elías y Eliseo, en un tiempo de gran apostasía de Israel, en el reinado de Jeroboam II. Bueno, ¿quién era Jonás? Era un patriota, una persona que amaba mucho a su pueblo Israel. Y de pronto escucha una orden bien extraña. Jonás era un militar celoso de su patria. Amaba mucho a su patria. Era un israelita en todo el sentido de la palabra. Era alguien amante ferviente de su tierra. Era alguien que amaba con todo su corazón a su pueblo. Lo que es fácil entender la dificultad de Jonás de obedecer el mandato divino de ir a Nínive a anunciar la ruina de la ciudad y que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar y a bendecir. Entonces, Jonás no podía entender por qué razón deseaba el amoroso Dios de Israel que predicase el arrepentimiento a un pueblo enemigo de Israel. Entonces Jonás encuentra que los pensamientos de Dios no son sus pensamientos. Y Jonás se da cuenta de que sus caminos no son los caminos de Dios.
Entonces dice Jonás, predicar salvación a un pueblo tan malo como Nínive. Predicar salvación a un pueblo enemigo acérrimo de Israel. Eso para Jonás es muy difícil de entender, porque Jonás lo que más deseaba era precisamente la destrucción de Nínive, nunca su salvación. Y Jonás anhelaba, porque estaban en guerra en ese momento, lo que más anhelaba Jonás, siendo un militar, era la destrucción de Nínive con sus 600,000 habitantes. Entonces Jonás dice, esto es muy extraño, Dios me está pidiendo a mí que vaya a predicarle a Nínive para que sea salvo. Póngase en los zapatos de Jonás. Es como si su país estuviera en guerra con otro país que fuera un país pagano, nada cristiano, y Dios lo enviara a usted a predicarle la salvación a ese país enemigo de su patria. Esto es bien interesante para meditar. Y este es el único caso de la Biblia donde un profeta es enviado a un país pagano, y no solo para el bien de ese país, sino para avergonzar a Israel. Y mira lo que dice el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Vaya, por favor, Jonás, y vaya a predicar el evangelio, proclame, divulgue, notifique a toda la ciudad su maldad, y por favor no se quede callado. Esto es bien interesante, porque hoy en día hay muchos predicadores que callan ante tanta maldad y solo por conveniencia ministerial. Versículo 3. Y dice la Biblia: y Jonás se levantó, pero no precisamente para obedecer la orden de Dios. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás es un auténtico creyente, sin duda alguna, claro que sí. Pero Jonás cayó en el error de subordinar el llamado divino a sus propias ideas. No, yo no voy a predicar de ese tema aleja a la gente. Yo no voy a predicar sobre la ira de Dios. No, yo no voy a predicar sobre el infierno. Yo no voy a predicar de tantas cosas que hoy en día son aceptadas por la gente. Yo voy a seguir la corriente de la gente. Mucho cuidado usted con subordinar la escritura a sus propias ideas. Mucho cuidado, por favor. Y entonces Jonás creía ardientemente que predicarle a Nínive no podía ser para el bien de Israel. Y por ello él rehúsa ir a predicar a Nínive. Y sencillamente no se levantó para obedecer. Y según él, Jonás es bien interesante. Y según él, Dios está equivocado y huye a Tarsis, a España. Y él dice, pues yo me voy para Europa a servirle a Dios de otra manera y servirle a Dios a una nueva tierra. Y le voy a demostrar a Dios que él está equivocado. Voy a decirle algo, amada iglesia. La desobediencia no tiene excusa. Usted y yo estamos llamados a obedecer lo que está escrito y punto.
dice que halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje. Bueno, déjeme decirle que en ese tiempo había un crucero de 6 meses que partía de donde estaba ahí Jonás y era un crucero de 6 meses que bordeaba todo el continente africano y subía hasta llegar a España. Y déjeme decirle que Jonás pagó un muy costoso pasaje para huir de la presencia de Jehová Dios. Por eso es un profeta pródigo, porque Jonás temía a Dios, pero abandona su tarea de obedecer a Dios. El libro de Jonás habla de la paciencia y amor de Dios, que está en notable contraste con el egoísmo y la dureza del corazón del ser humano. Y Jonás utiliza recursos para huir de la presencia de Jehová Dios. Y es que usted y yo, es muy fácil utilizar las bendiciones de Dios para huir de la presencia de Dios. Es increíble cómo usted y yo usamos las bendiciones de Dios para alejarnos de la presencia de Dios de gracia, yendo tras vanidades, a cambio de usar todo lo que Dios nos ha dado para la expansión de su reino. Viene a mi mente, y yo quiero que usted medite conmigo un momento. ¿Qué pensaría Jonás cuando Dios lo mandó a esa ciudad tan grande? ¿Cómo podía esperar que una gente tan pagana, una gente libertina, una gente pervertida, una gente notoria por su libertinaje, una gente realmente extremadamente pecadora, se convirtiera y en tan solo 3 días? Y Jonás dice, pero yo he estado predicando durante muchos años a mi pueblo israelita, yo he estado predicando durante muchos años a tu pueblo, Dios, y me he dado cuenta de la dureza de tu pueblo y que la gente no se arrepiente. Y pretendes tú, Señor, que en 3 días 600,000 personas paganas, depravadas, se vayan a arrepentir. Entonces Jonás pensaba, ¿qué puedo yo esperar de un pueblo pagano? Pero lo que yo quiero resaltar acá es el grave pecado de cómo Jonás se comporta de una manera irresponsable y cómo desea huir de la presencia de Dios, aún sabiendo que es imposible huir de la presencia de Dios. Y déjeme decirle que usted y yo somos muy irresponsables cuando cada día huimos de leer la Escritura, cuando cada día usted y yo huimos de tener una relación íntima con el Señor. Y sin duda alguna es una gran ofensa rechazar la santa palabra del Señor. Es una gran ofensa rechazar las Escrituras tantos días. Y es una gran ofensa despreciar su gobierno santo. Todos cuantos no obedecen de buena gana los mandamientos de Dios están diciendo, yo quiero huir de la presencia tuya, Señor. Dice Matthews Henry, el diablo reina donde Cristo no reina. Y el verso 4 dice la palabra del Señor, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Sin duda alguna,
Este pasaje de la Biblia es muy clara y enseña que la desobediencia de Jonás y su irresponsabilidad causa la tempestad. Cuando un cristiano es irresponsable, causa problemas. El cristiano irresponsable causa problemas donde quiera que vaya. El cristiano desobediente hace que se levanten tremendas tempestades, pero el cristiano responsable, dice Malaquías 3:12, al cristiano responsable todas las naciones le dirán bienaventurado y le dirán que es tierra deseable. Jonás es honesto en este sentido, porque él afirma que la tempestad se levantó por el designio seguro de Dios. De modo que al ser sorprendido en el mar, Jonás reconoció que era un acto soberano de Dios, y Jonás reconoce que él se había engañado a sí mismo pensando que podía huir de la presencia de Jehová. Nosotros no hemos entendido que Dios es soberano, y el plan del desobediente profeta es frustrado por la soberanía de Dios. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A mí me llama la atención porque dice el verso 5, y los marineros tuvieron miedo. Bueno, como marineros, yo tengo la certeza que ellos estaban muy acostumbrados a todo tipo de tormentas, de huracanes, de la braveza del mar. Lo que significa que el peligro tuvo que haber sido una cosa increíble para que ellos tuvieran miedo. Debió ser muy grave la situación para que estos marineros se llenaran de miedo. Y a mí me dice la Escritura que este libro enseña que cuando es tiempo de hablar de Dios, Jonás, ¿qué hace? Duerme, sin importar la idolatría de todos los marineros. Porque dice la Biblia que cada uno clamaba a su Dios. Dice Juan Calvino, ¿de qué les aprovechó a los marineros y a los pasajeros invocar a Dios en solo una ocasión? Dice Juan Calvino, seguro que muy poco, pues después regresaron a su impía indiferencia habitual. Pero es que eso es lo característico del impío. El impío nunca ora a Dios. El impío nunca clama a Dios a menos que se vea en grave peligro. El impío nunca clama a Dios a menos que se vean amenazadas sus riquezas. Y entonces ahí todo mundo clama a Dios. Señor, ayúdame. Señor, mira. Porque mientras el mar estuvo calmado, ninguno de ellos clamó a su Dios. Entonces, ¿qué vemos en la persona de Jonás? Que el profeta pródigo nos muestra también este libro que la multiplicidad de dioses no es un invento moderno, sino que la humanidad siempre ha sido propensa a la falsedad, a la idolatría, a la egolatría, a la vanidad y a la necedad. Dice Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica perpetua de hacer ídolos. También dice Juan Calvino, el ingenio del ser humano es taller de toda clase de errores.
Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué cosa la pereza, ¿verdad? Porque se encontraba Jonás durmiendo, acuérdese. Y voy a decirle lo siguiente: nuestra pereza a usted y a mí nos hace muy irresponsables para las cosas santas de Cristo el Señor. Y las personas que nos rodean se dan cuenta de nuestra decadencia espiritual. Las personas que nos rodean se dan cuenta de que usted es perezoso para orar, de que usted poco lee la Biblia, de que usted poco compromiso tiene en la iglesia, porque eso se ve, eso se nota. La gente se da cuenta de todo. Dice el libro de Hebreos que nosotros tenemos alrededor una nube de testigos. Y déjeme decirle lo siguiente: los que no son conscientes de su culpa siempre se esconden de los demás, y aún los que son conscientes de su culpa le encantan irse a esconderse. Pero voy a decirle lo siguiente: pero no es posible huir de los ojos del Dios soberano, del Dios omnisciente, quien todo lo ve. Y versículos 7 al 12. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres tuvieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía Jonás de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Amada iglesia, por eso se conoce a Jonás como el profeta pródigo, porque su actuar desmentía su profesión cristiana. Y Jonás era el vivo reflejo del mal vivir hebreo para con Dios. Muchos son extremadamente responsables en su vida cristiana. Y la vida de muchos y el actuar de muchos desmiente por completo su profesión cristiana. Entonces, muchos dicen: soy cristiano, pero no oro muy poco. Soy cristiano, pero es que no me gusta leer la Biblia. Soy cristiano, pero es que no me gusta congregarme. Soy cristiano, pero me encanta ser cristiano de internet. Eso no es cristianismo. Soy cristiano, pero no discipulo. Soy cristiano, pero no evangelizo. Soy cristiano, pero voy a la iglesia de vez en cuando. Y entonces, la vida de muchos, cuando es irresponsable en su relación íntima con el Señor, aunque digan soy cristiano, realmente son además el causante de muchos problemas y de muchas tempestades en su vida. Miren, a Jonás no le preguntan qué mal había cometido, sino qué clase de vida era la suya y qué ocupación tenía. Y mire lo que dice la Escritura. Decláranos. Versículo, ahí estoy en el verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho eso? Porque recuerden que él dijo: soy hebreo, soy cristiano. En el versículo 9, y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová.
Dios de los cielos, pero su actuar decía algo diferente. Por eso se le conoce como un profeta pródigo. Jonás es una extraña paradoja. Y él le dice en el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Oiga, ¿usted acaso no dice que es cristiano? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo cometió esa estafa? ¿Cómo es usted de promiscuo? ¿Acaso no dice que usted es cristiano? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo se fue a separar y cómo fue a abandonar su hogar? ¿Cómo hizo eso? Miren la pregunta, por favor, del versículo 10. ¿Por qué has hecho esto? La gente del mundo se da cuenta de su actuar cristiano. La gente del mundo se da cuenta de nuestra irresponsabilidad cristiana, que no estamos andando como Cristo anduvo, que no estamos dando testimonio de ser hijos de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Cómo fue usted tan tramposo? ¿Cómo hizo usted eso? ¿Cómo usted tumbó ese dinero? ¿Cómo robó a ese hermano en la fe? Voy a comentarle lo siguiente. Cuando se nos acuse de pecados, aún las más despreciables personas, soportémoslo todo con paciencia y sepamos que es la providencia divina actuando a nuestro favor para que abramos los ojos y para que nos demos cuenta que nuestro actuar es irresponsable y que está dando un mal testimonio de Dios. Recuerden lo que dice el libro de Romanos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes los que dicen ser cristianos. Versículo 11 y 12. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Jonás le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Tanto problema causa la desobediencia de Jonás. Muchos problemas trae nuestra desobediencia. Esto de la pandemia no es una cosa gratuita, es la paga de nuestro pecado. Nuestra irresponsabilidad cristiana hace que se levanten muchas tempestades, muchos problemas, muchas dificultades. Eso fue lo que dijo Jonás. Tanto problema causa la desobediencia de Jonás, pero él aquí dice algo interesante. Él prefiere morir y él dice, obsérvelo, tomadme y echadme al mar, versículo 12. Jonás no sabía nada del gran pez, claro que no. Luego, para Jonás, el que lo echaran al mar era una muerte segura, era una especie de suicidio. Tírenme al mar. Yo sé que yo he sido el responsable de todos estos problemas. Por estar huyendo de la presencia de Jehová. Por esta desobediencia abierta a mí al mandato que Dios me ha dado. Echadme al mar, dice Jonás, porque todo esto es por mi causa. Versículos 13 y 14. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron. Miren, estos marineros echaron el cargamento, me imagino los bultos de todas las cosas que llevaban mercancías, tratando de salvar la vida de Jonás. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Verso 15. Y tomaron a Jonás
y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Dicen los comentaristas que en esto Jonás es tipo de Cristo, que debía morir para apaciguar la ira de Dios. Juan 11:50, ¿se acuerdan lo que dijo Caifás? Es mejor que muera un solo hombre, haciendo referencia a Cristo, y no que perezca toda una nación. Jonás aquí está arrepentido y acepta el cargo de su impiedad, de su iniquidad, de su desobediencia, de su irresponsabilidad. Y está más indignado por su pecado que por su sufrimiento. Por eso dice, tírenme al mar. Aquí Jonás era culpable y los marineros, en un sentido, eran inocentes. Mas nuestro Señor Jesucristo era completamente inocente y todos nosotros culpables. Dice en el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Sucedió lo que tenía que suceder. El mar se lo traga y solo le esperaba a Jonás una muerte segura. Verso 17, pero aquí viene la respuesta de nuestro amoroso Dios, de ese amor selectivo del Dios de gracia, de ese amor incondicional, de esa paciencia que tiene Dios para con nosotros, su pueblo, porque Él es pronto para la misericordia, lento para la ira. Verso 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¡Wow! ¡Qué amor el de nuestro soberano y poderoso Dios eterno! ¡Qué ternura la de nuestro Dios maravilloso! ¡Qué paciencia! Toda la creación está subordinada a Dios, y toda la naturaleza, todas las bestias de la creación, todos los animales del mar le obedecen sin cuestionar absolutamente nada. Las leyes de la física le obedecen a Dios en todo. El universo entero se mueve porque obedecen a Dios en todo. Un monstruo marino es transformado en guía de Jonás. A mí me asombra el amor de Dios para con nosotros, porque usted y yo somos muy irresponsables, al igual que Jonás. Y nuestra responsabilidad es causante de muchos problemas. Y Juan capítulo 2, versículo 1 al 10, mira lo interesante. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios dentro del vientre del pez. Oró Jonás a Jehová su Dios. Su Dios, aunque Jonás huía de su Dios. ¿Qué enseña esto la Escritura? Que cualquier lugar es bueno para adorar a nuestro amado Señor Jesucristo. Jonás, que no oraba antes, ahora sí empieza a orar en el vientre del gran pez. Y vamos a ver cómo toda la oración de Jonás está basado en salmos, atestiguando la antigüedad de los salmos. Entonces podemos darnos cuenta acá de que Jonás era un cristiano que conocía bien al Dios de la Biblia. El versículo 2
habla del Salmo 121. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Está recitando el Salmo 121. Porque Jonás sabe que la aflicción descubre el tesoro de la Escritura que hay en el corazón. Cuando usted y yo estamos en la aflicción, sale a relucir lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Y afortunadamente en el corazón de Jonás había Escritura, estaba lleno de salmos. Por eso él comienza a clamar salmos, comienza a orar con salmos. Aquí este profeta Jonás, el profeta pródigo. Y entonces Jonás, al igual que el hijo pródigo, hace un inventario en la pocilga. Y en esta situación tan difícil, dentro del vientre del gran pez, es que comienza a orar Jonás, porque antes se encontraba dormido, lleno de pereza, y no oraba. El versículo 3 habla del Salmo 42:7. El versículo 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares. Esto es una copia exacta del Salmo 42:7. Y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces recuerden, el verso 2 habla del Salmo 121. El verso 3 habla del Salmo 42:7. Entonces Jonás aquí está diciendo, orando con palabra de Dios, orando con los salmos, dice: lo del mar no fue un accidente, lo reconoce Jonás, fue un trato de Dios por querer huir de su presencia, cosa que es imposible hacer. Usted y yo hemos aprendido que es mucho mejor el trato de Dios, la disciplina de Dios, que Él nos pase por alto. Porque cuando Dios nos pasa por alto, significa que no somos sus escogidos. Pero cuando Dios nos disciplina, significa que nos ama con un amor eterno, con un amor maravilloso. El versículo 4 habla del Salmo 31:22. Verso 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí Jonás tenía total confianza en el Dios de gracia de regresar a Jerusalén. Veré tu santo templo. ¿Qué confianza la de Jonás en el Dios de gracia? ¿Confianza en dónde? En esa situación tan terrible en el vientre del gran pez. Jonás sabe en qué Dios ha creído y sabe a quién ha desobedecido. Y ahora Dios es su mayor deseo. El versículo 5 habla del Salmo 69:1. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Y el versículo 7 habla del Salmo 142:3. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Por eso es muy importante que usted lea la Biblia, porque en el momento de la aflicción, cuando de pronto usted se encuentre en el vientre del gran pez, en un terrible problema, en un monstruoso problema, porque este era un monstruo marino. Cuando usted se encuentra en una dificultad terrible, eche mano de la Escritura, eche mano de los salmos. Recuerden que conocer la Biblia cristiana hace a un cristiano completo. Conocer la Biblia completa hace a un cristiano completo. Lea la Escritura todos los días, yo se lo suplico, por favor. Y aquí Jonás crece y cree. Aquí Jonás crece en la gracia. Y aquí Jonás cree en esperanza contra esperanza de ser librado por su amoroso Dios, quien todo lo da es por gracia, y todo es un asunto de gracia. El versículo 8 habla del Salmo 31:6. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. El Salmo 8, el versículo 8 habla del Salmo
31:6. Ahí Jonás se da cuenta que de nada sirven las vanidades ilusorias. No sea vanidoso. Deje la vanidad, por favor. El salmista decía, aborrezco a los que esperan en las vanidades. Todo en la vida es impotente para salvarnos. En el momento de la aflicción, su lujoso carro, su finca, su dinero no le sirve de nada. Ahí Jonás se da cuenta, él había pagado muchísimo dinero por ese crucero de 6 meses. Ahí Jonás se da cuenta que la plata no sirve de nada, porque Jonás era un tipo adinerado. Claro que él era, porque él era un patriota, él era un militar del pueblo de Israel. Por favor, en las dificultades, en las aflicciones de la vida, las vanidades no ayudan para nada. La única ayuda eficaz es Cristo, el Dios de gracia. Es el correr a las Escrituras, es clamar a Dios y humillarnos bajo su poderosa mano. Alejarse de Dios es alejarse de la paz. Alejarse de Dios es alejarse de la felicidad. Alejarse de Dios es alejarse del gozo y de la tranquilidad. El versículo 9 habla del Salmo 116, 17. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y el verso 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No sabemos exactamente en qué parte de la costa de África fue que los marineros arrojaron a Jonás. Lo cierto es que el gran pez devolvió a Jonás. ¡Wow! Lo devolvió al lugar donde estaba. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Con paciencia usted y yo debemos esperar lo que Dios haga, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Nada podemos forzar. Por nada estéis afanosos, sino más bien presentad vuestras necesidades delante del Dios de gracia. Cada día trae su propio afán, amada iglesia. Si a usted le parece que Dios tarda mucho, siga orando, siga clamando, siga esperando. Lo cierto es que Dios hará. Recuerda, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo me imagino que los 3 días de Jonás en el gran pez tuvieron que ser interminables. Juan Calvino dice que Jonás sufrió 1000 muertes en esos 3 días ahí en el vientre del gran pez. Por ello Jonás, a fin de exaltar el infinito poder de Dios y el gran amor eterno de Dios y ese amor incondicional de Dios, dice que fue Dios quien mandó al pez. Él podía haber escrito, permítame la tontería que voy a decir, y entonces yo comencé a luchar dentro del pez, y entonces yo me quité las algas del pez, y yo con mi esfuerzo comencé a declarar, y yo salí como pude. No, Jonás habla de la soberanía de Dios, y él dice, todo fue por gracia. Fue Dios quien ordenó al gran pez que me vomitara. Qué linda narración la que hace aquí Jonás de lo acontecido. Entonces Jonás está diciendo, Dios tiene el control y no hay nada difícil para Dios. Dios simplemente dijo la palabra y el gran pez obedeció, porque toda la creación le obedece a su creador. Y Jonás capítulo 3, mire lo que comienza. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, ahora sí es diferente, ya no para huir de la presencia de Dios, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, cosa que no había creído el pueblo hebreo.
Aquí Jonás, en la segunda oportunidad, ahora sí obedece al Dios de gracia y predica contra Nínive algo terrible. Si no se arrepienten, en 40 días todos ustedes serán destruidos. Jonás tuvo que haber sido un predicador extraordinario, pero esa predicación el pueblo hebreo nunca la escuchó. El pueblo hebreo nunca se arrepintió. El pueblo hebreo que se jactaba de ser pueblo de Dios, pero estos paganos completamente pervertidos, se arrepintieron a la predicación de Jonás. El versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Oigan el verso 8. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Este es el verso central del capítulo 3. La predicación de Jonás tuvo que haber sido sorprendente, pues toda la ciudad se arrepiente y el rey pagano se levanta y proclama que van a obedecer al Dios de Israel. Pero, repito, el verso central del capítulo 3 es el verso 8, la segunda parte. Conviértase cada uno de su mal camino. La oración sin arrepentimiento es burla para Dios. El ayuno sin vida santa es menosprecio a la persona de Cristo. ¡Wow! Y entonces, nosotros los que decimos ser cristianos, debemos aprender por boca de este rey pagano lo que Dios principalmente requiere del hombre y aprueba en su vida, y es el que usted y yo nos abstengamos del pillaje, que no le hagamos daños a nadie, ni que seamos tramposos, ni corrompidos, ni estafadores, ni mentirosos, ni adúlteros, ni promiscuos, ni fornicarios. Aquí la enseñanza es: conviértase cada uno de su mal camino. Por eso usted y yo no tenemos ninguna excusa que presentar. Porque usted y yo hemos tenido oídos sordos durante años a las buenas predicaciones que hemos escuchado por años, y ni siquiera nos acercamos a lo que este rey, se levantó y dijo: vamos a cambiar toda la manera de vivir. Ese es un arrepentimiento sincero y real. Metanoia. El arrepentimiento significa un giro de 180 grados, de cambiar toda mi manera de hablar, de pensar, de hablar, todo, nuevos afectos, nuevos amores. Perdónenme, pero muchos llevan años leyendo la Biblia y escuchando predicaciones acerca del arrepentimiento, pero sus vidas siguen igual, aunque asistan a las iglesias, y ninguno se ha convertido de su mal camino. La real conversión siempre va acompañada de un real arrepentimiento. Dios se complace es en la obediencia, no en los sacrificios, no el que usted ayune 40, 30 días. Óigalo. Dios se complace es en la obediencia. Por eso cuando estamos en Cristo, a pesar de que merecemos perecer 1000 veces, como las 1000 muertes que experimentó ahí Jonás,
según el comentario de Juan Calvino. Pero si estamos en Cristo, Dios nos pondrá en libertad y a salvo, pues su gracia es fuente de vida y salvación a todo aquel que cree. Y el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto sí es hermoso, amada iglesia. Y Dios quita toda tempestad cuando su pueblo se arrepiente de su mal camino, se convierten de sus malos caminos y se arrepienten. Y termino con el capítulo 4 rápidamente. Dice: pero Jonás se apesadumbró, se puso triste en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás se puso muy bravo de que 600,000 personas se hubieran arrepentido. Por eso es una paradoja, Jonás. Un predicador, un profeta que predica del arrepentimiento, pero no le gusta que la gente se arrepienta. Muy bravo porque Dios había perdonado a Nínive, enemigo acérrimo de Israel. Pero ¿qué le pasa a Dios? Entonces Jonás se enoja mucho con el Señor. Dice la Biblia y que Jonás ora a Dios muy enojado. Pero el tierno Dios con paciencia instruye a su profeta. Y el versículo 4, Jonás 4:4 dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? No piensa en sí mismo, Jonás, tranquilo. Piensa en mi plan de salvación. Yo no quiero que nadie perezca, yo quiero que todo el mundo se arrepientan. Mire nuestro amado Dios. Por eso el libro de Jonás es un libro hermoso, lleno de bondad y paciencia y misericordia de Dios, en contraste al odio y mezquindad suya y mía. Nosotros nos molesta que el pagano se arrepienta. Queremos es que el pagano muera y se destruya. Este libro de Jonás muestra que la providencia de Dios es tan llena de amor y ternura, que su amor no solo se limita a Israel, sino aún a los gentiles. Amada iglesia, nadie puede ser de buena gana pastor o maestro de la Biblia, a menos que esté persuadido de la misericordia de Dios. Los hijos del pacto, o sea, el pueblo hebreo, no solo se habían degenerado hasta el nivel de un pueblo pagano, sino mucho más bajo. Israel, por tanto, debe caer y el pagano elevarse sobre ella. La lección es clara: esperanza para el arrepentido, para aquel que se convierte de sus malos caminos, y condenación para aquellos que, rodeados de privilegios, no se arrepienten. Memorices esto, por favor. No vivamos bajo la frustrada esperanza de reformar la iglesia mediante la destrucción de los paganos. La iglesia, usted y yo, no la reformamos destruyendo al impío. La reformamos es predicándole al impío con amor y ternura para que él se convierta de sus malos caminos. Usted y yo somos una paradoja. Hablamos del arrepentimiento, pero no nos gusta que nuestro enemigo se arrepienta. Ojalá que sea completamente destruido. Dios le dice: Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Una persona enojada es una persona inaguantable.
pues la ira perturba todas las facultades del alma. Por eso termina el libro. Versículo 9. El 6, voy a leer rápidamente. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano del cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, era calvo Jonás, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Se enojaba por cualquier cosa, como usted y como yo. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Y no tendré... Es el único libro de la Biblia que termina en pregunta. Es el único libro de la Biblia que termina en pregunta. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. 120,000 personas hace referencia a niños, pero se calcula que Nínive tenía 600,000 habitantes. Amada iglesia, es de locos el lanzarnos contra Dios, es de locos enojarnos contra Dios. Todo lo que Dios ha predestinado, lo ha predestinado para la gloria de su nombre y para el bienestar de sus escogidos. A Jonás le importaba más una planta que 600,000 personas. Termino con esto. ¿Le importa a usted más las cosas que las personas que le rodean? Recuerde que un alma vale más que el mundo entero. Por eso repito, es el único libro de la Biblia que termina en pregunta. Por eso usted, a solas, ha de responderle a Cristo el Señor. Juzgue su andar cristiano. Reflexione acerca de su compasión. ¿Cómo es su misericordia? Jonás tenía la exclusividad, pero su exclusividad lo había hecho duro, marginado. Padre Celestial, permítenos ser responsables con las cosas santas, Señor. Hay veces nosotros somos tan irresponsables con nuestra lectura de la palabra, tan irresponsables en nuestra oración diaria, tan irresponsables en nuestro cuidar con tu cuerpo. Pero sí somos responsables en todo lo que atañe a mi vida personal, a todo lo que atañe con las cosas para mi propio bienestar. Muchas veces, con mi manera de actuar, lo que estoy tratando es huir de tu presencia, aunque ello es imposible. Jonás es un profeta pródigo. Quiera Cristo que ni usted ni yo seamos tantos días hijos pródigos. Vamos a ser responsables en nuestra relación con el Dios de gracia, responsables en nuestra relación con la Escritura, responsables en cuidar el cuerpo de Cristo. Que el Dios de gracia los bendiga grandemente.